911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este 5 de febrero del 2020 al rescate del alma. Como siempre, le presentamos nuestro texto lema, que es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad, publiquen en los pueblos sus obras. Gracias a Dios, y eso es lo que queremos compartirle con usted. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Iglesia Loyola 1002. Y tenemos la bendición para usted. Queremos traerle la palabra de Dios, la cual estamos seguros que lo va a edificar, lo va a alentar, va a encontrar usted consuelo, y con su ayuda va a encontrar usted el refugio que necesita el alma. Eso es lo que queremos. Un tema tenemos hoy para usted, dividido en dos partes. El tema es: todo se trastorna si me olvido de ti. Ese es el tema que queremos tratar hoy, con mucho gusto. También queremos pedirle que, por favor, si usted gusta, nos escriba si tiene alguna petición. Queremos orar por usted. Cualquiera que sea la petición, le rogamos a Dios conforme a su voluntad que Él actúe, y estamos para servirle. Gracias a Dios, alguien nos escribió la semana pasada, el señor Obed, y con mucho gusto nos dejó un teléfono y con mucho gusto hablamos con él y pudimos orar por él. Estamos para servirle en verdad, o en nuestra casa en ese ya en 1002, o en las misiones, que en un momento más, al final del programa, le diremos dónde nos encontramos para ahí también orar por usted con mucho gusto y encontrar el refugio que Dios quiere darle. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Quiero empezar con un salmo de confianza, que es un salmo de David, que dice el Salmo 25, versículos 4 y al 6. Escrito está: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Qué precioso. El rey David alababa hacia Dios con confianza, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, simplemente pura adoración sincera. Este salmo muestra una confianza plena del rey David. Quería conocer las sendas de Dios para andar por ellas, no tan solamente para estudiarlas, sino para vivir a través de ellas. Quería que sus pasos fueran guiados por Dios para encontrar sabiduría, tanto en su gobierno como rey, y por supuesto en su familia. Porque Dios le había mostrado incontables veces que, literalmente, en medio del campo de batalla, que Dios era el Dios de la salvación, en el cual encontraba refugio. Y por eso dice: en ti he esperado todo el día. Qué precioso. ¿Fanatismo o gratitud? ¿Fanatismo o buen juicio de darse cuenta cómo el Señor está con nosotros? Acuérdate, oh Jehová, es como le dice el salmista. No está ofendiendo a Dios pensando como si Dios se olvidara de él. La verdad es que Dios no se olvida de nadie, pero lo que dice es: Señor, bendíceme, por favor. Señor, perdóname. O Señor, úsame. Dependiendo de la situación en la que pasemos, así es como le decimos: Señor, aquí estoy, Señor, mírame. No tengo nada que ofrecerte, pero te pido perdón. Muchas veces así nos acercamos al Señor. La bendición de Dios es que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él siempre se ha acordado de nosotros, nunca nos ha perdido de vista. Aunque a veces nosotros sí a Él siempre nos está mirando y nos conoce por nombre. Ahí en donde usted está, quizá para muchas personas solamente sea un número en la lista y ni siquiera sepan su nombre. A Dios sí le importa a usted. Y cuando le busca, nos damos cuenta que Dios ya nos esperaba. Qué gran bendición, ¿no cree? Es que Dios así nos espera. La pregunta es: ¿siempre nos acordamos de Dios?
Antes de tomar cualquier decisión, valoramos su consejo, el consejo de la palabra, el consejo bíblico, por sobre cualquier idea humana. Siempre escuchamos o tenemos en cuenta la opinión de Dios, aún cuando nosotros tenemos una opinión diferente o escuchamos alguna opinión que parece buena pero diferente a lo que dice Dios o contraria a lo que dice Dios y la desechamos y seguimos al Señor. ¿Verdad que no siempre es así? La consecuencia es, y mi tema, como habíamos dicho al principio, es: todo se trastorna si nos olvidamos de Dios. Si me olvido de ti, Señor. Todo se desordena. Cuando uno hace planes sin Dios, termina estorbándose a sí mismo y a las bendiciones que Dios ya tenía preparadas para nosotros. Si nuestros hijos toman decisiones que nos perturban, es porque no estamos buscando o aplicando el consejo de Dios en nuestra casa. Si nuestro noviazgo, por ejemplo, o su relación sentimental, el noviazgo, se desorganiza tu vida familiar, desorganiza tu vida escolar o laboral, de salud y sobre todo tu vida espiritual, tu relación con Dios, te desorganiza todo, es porque todo se desorienta cuando nos olvidamos de Dios, así de sencillo. No va a ser de bendición eso. Si en nuestro trabajo hay un trato raro que inquieta y que no podemos comentarle a nadie más, que es así secreto, que nos inquieta, pues desarregla todo lo que era bueno, es porque sabemos que eso no agrada a Dios y ahí no está, porque todo se trastorna cuando nos olvidamos de Dios. Si nuestra religión, nuestra creencia, en lugar de darnos paz, esperanza y aliento bíblico, te desconcierta musical y sobre todo doctrinalmente, te confunde al no saber si eres salvo, no sabes de qué eres. Si en ese momento llegáramos a morir, no sabes si pues tendrías vida eterna o no. Si te desarregla todo aquello que ya Dios estaba haciendo después de haberte arrepentido, todo eso precioso, de repente todo se desordena, es porque esa iglesia se ha olvidado de Dios, o esa doctrina que al principio era santa y buscaba al Señor y después ya no. Eso es lo que estaba pasando en el libro de Nehemías. Es cuando llegamos al último capítulo de este bendito libro, el capítulo 13. Y que es el penúltimo estudio que tenemos acerca de este gran varón de Dios. Este excopero era amado por el rey de Persia y por la reina, por su esposa. Y Dios dirige todo para que él vuelva a Jerusalén y restaure el muro y haga junto con Esdras, gracias a Dios, que el pueblo busque al Señor. Restaura en el templo, a Jehová lo estaba restaurando, restaura el sacerdocio y justamente el pueblo empieza a amar y a obedecer a Dios. Todo iba bien, todo parecía que los enemigos iban siendo derrotados uno por uno. Cuando se presentaban así frontalmente, iban siendo derrotados uno por uno. Pero en un momento, él tiene que regresar, Nehemías tiene que regresar a Persia en el año 432 antes de Cristo, está registrado así. Él vuelve a Persia, no sé si es el mismo rey que lo llama a traer, porque él lo apreciaba mucho. Y no pasa mucho tiempo, deja Jerusalén por unos años, y no pasa mucho tiempo que todo se trastorna en esa ciudad amada, en Jerusalén. Se volviera un caos. El pueblo empezara a olvidarse de Dios a pasos agigantados. Se olvidaran de sus juramentos que habían hecho por escrito y abrazaban aún a los que los odiaban, a los enemigos de ellos. Eso es porque todo se trastorna si nos olvidamos de Dios, si me olvido de ti, Dios. A su regreso, Nehemías se enfrenta a las dificultades con 6 soluciones, y es lo que vamos a estudiar. Le invito a que por favor busque su Biblia, porque vamos a leer la palabra de Dios. El primer punto está en Nehemías capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y los moabitas, son 2 regiones que están ahí en nuestro mapa, ahorita le explico, no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijeran. Que usted ve ahí en su mapa, le puede poner pausa o ahí ver a la de parte de derecha, ahí en colores están los moabitas y los amonitas. Bien, en Deuteronomio capítulo 23, Dios a través de Moisés había hecho una prohibición contundente de alguna unión contra estas 2 regiones. Balaam era un hombre en el cual en algún momento nuestro pastor nos compartió de Balaam, como este hombre se alquiló para maldecir al pueblo de Dios. Este hombre pues era un sacerdote importante y pues
pues Dios en algún momento le mostró qué debía de hacer, pero en el Números capítulo 22 al 24 es un libro de la Biblia, el libro de Números, ahí habla acerca de Balaam y cómo ellos querían maldecir al pueblo de Israel. Ellos iban saliendo de Egipto y en lugar de apoyarlos porque eran pues familia más o menos cercana, eran Amón y los que estaban ahí, los moabitas, se supone que eran familia y en lugar de tratarlos bien, parientes lejanos, los odian porque Canaán creían que eran de ellos, aunque sabía que Dios se los había dado. La pregunta es, hay que sacar a los amonitas y los moabitas. Eso es lo que leen en el libro de la ley, el libro de Deuteronomio, como estamos leyendo. Y ellos tenían que obedecer a Dios. La pregunta ¿es fácil obedecer a Dios? ¿Por qué para muchos es difícil obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Pienso de manera general. Cuando la palabra de Dios es atendida debidamente, nos descubre el pecado. Gracias a Dios. Nos descubre y el deber, el bien y el mal, y nos muestra en dónde estamos mal, dónde erramos, lo cual nos aleja de la bendición de Dios y podría llegarlo a irar. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la atendemos debidamente con un corazón sincero. Quienes quieren expulsar el pecado de sus corazones deben de arrojar de sus familias todo aquello que nos induce a la tentación, al pecado, a lo que ofende a Dios. Si en verdad queremos que Dios tome el trono de nuestro corazón, como a veces cantamos, tenemos una alabanza así, debemos expulsar todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que alimenta y sirve de combustible para la lujuria. Esto se logra a través del arrepentimiento genuino y entonces estaremos listos para toda buena obra que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas, como dice el apóstol Pablo. Ellos, dice aquí el texto que acabamos de leer, vuelvo a nuestra imagen, dice, ellos decían que querían destruirnos, los alquilaron para que nos maldijera, más dice el texto, versículo 2, la parte final, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Gloria a Dios, qué precioso. El Señor bendice a su pueblo. Esas personas querían que sus dioses o aún el mismo Dios los maldijera, y sin embargo Dios hace que este hombre llamado Balaam pues los bendiga, porque eso es lo que él iba a hacer, lo que Dios le iba a ordenar. Y gracias a Dios, Dios bendice a su pueblo. Dios no está en contra nunca de sus planes. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y buscamos hacer su voluntad, el Señor pues nos bendice, nos recompensa y bendice a su pueblo. Y fue que como oyeron la ley, regreso, ahí termino el versículo 3, y fue que como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura, toda esa relación mixta que había ahí con estos dos naciones que Dios había dicho que no lo hicieran. La lectura de la palabra de Dios influye en su pueblo que le ama y su pueblo le responde con obediencia. Le pregunto, ¿alguna vez hemos leído algún texto bíblico que señale nuestro propio error y lo pasamos por alto? ¿Alguna vez quería usted compartirle a alguien o si usted predica, no sé, y que alguna vez predicando de manera bien fundado en la Biblia encontramos un texto que señala nuestro pecado y lo omitimos y mejor preferimos hablar de otra cosa? No, Nehemías va directo al primer problema y le da la primera solución. Por eso, apartémonos de los que obran crueldad. Ese es el primer punto. Estos hombres habían sido crueles, los amonitas y los moabitas. Segundo punto, evitemos el nepotismo. Qué delicado. Y se aplica en cualquier lugar, en el trabajo, en el gobierno, en la casa, en la iglesia, en donde sea, en la escuela. Bueno, ¿qué es nepotismo? El nepotismo es engrandecer, favorecer a alguien que se ama, a algún familiar, solamente porque es nuestro allegado, nuestro conocido, favorecerlo sin ningún mérito en verdad laboral, que ayude a la empresa, que ayude a la iglesia, que se lo haya ganado con esfuerzo. No, solamente favorecerlo. Y es exactamente el siguiente punto que Nehemías señala. Versículo 4, escrito está: y antes de esto, Eliasib sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías,
Si usted conoce quién es Tobías, hemos estudiado quién es Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume. En el mismo santuario él se había tomado un lugar en el cual era dedicado para las cosas de Dios. Y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite. Todo esto era donde se guardaba. Y él dijo, yo quiero un cuarto ahí. Y ahí se lo hicieron. O simplemente le dieron este honor porque Eliasib le dejó este lugar, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Imagínense por favor esto. En el mismo santuario, en el mismo, los atrios, no sé dónde estaba, no exactamente en el templo, pero había varias cámaras alrededor, en el lugar de las ofrendas. Este hombre dice, no, pues quizá le dejan este lugar a Tobías, que había hecho mucho daño, ahorita veremos lo que había hecho, y le dicen, tú puedes vivir aquí. Y él saca todo eso y obviamente él pone ahí sus costumbres, y él no era una persona que temía a Dios. No se dice que estaba buscando Eliasib emparentando con Tobías, pero nada bueno podía resultar detrás de esto. Por mucho que nos ofrezca alguien con tal de alejarnos o pisotear a Dios, debemos decir no y romper ese lazo. ¿Por qué quería apoyar a este hombre cuando solamente los levitas podrían entrar a este lugar? Solo mencionaré los pecados que se mencionan tan solo en el libro de Nehemías de Tobías, porque este hombre Tobías, el cual ahora ya tenía una cámara dentro del santuario, del atrio, del patio, y había intentado dañar a Jerusalén y a Nehemías 8 veces. 8 veces, y ahora se les olvida. Nehemías 2:10 empieza con que Tobías amonita era de Amón, el cual lo primero que hace Nehemías es sacar a los amonitas que no hubieran ahí, pues este era de amonita, no quería que se levantara Israel, estorba para eso. En el versículo capítulo segundo, Nehemías capítulo 2:19, Tobías inventa una calumnia de rebelión contra Nehemías diciendo que él quería ser rey, y entonces ahí sí buscaban ellos quitarlo, y Nehemías pues le muestra que no y que le está trabajando. Nehemías capítulo 4 versículo 3, Tobías se burla del mundo. Si una zorra se sube aquí, así de frágil es este muro, lo va a derribar, así cualquier cosa lo va a derribar. Ese era Tobías. Nehemías 4, 7 al 8, Tobías hace una conspiración para atacar a Jerusalén. Bendito Dios, que el Señor defienda a su pueblo, y entonces se arman, trabajan con una mano y con la otra mano llevan ya las armas, las espadas. Nehemías 6, 1 al 8, Tobías y sus amigos fingen una alianza para matar a Nehemías, que se acercara con ellos y se fueran ellos amigos lejos, y allá lo mataran a Nehemías. Así era Tobías, y ahora estaba en la cámara cerca del templo. Nehemías 6, 10 al 14, Tobías soborna a Semaías para que se encerrara en el templo y ahí llamara a Nehemías, y entonces Nehemías fuera ahí y ahí mataran a Nehemías. Ese era Tobías. Ahora tenía a su alcance también las ofrendas que los levitas deberían de administrar. Ahora él estaba ahí. Nehemías 6:17, Tobías influenciaba mal a los de Judá para que se atemorizaran, y entonces ellos enviaban cartas y recibía cartas él acerca de los de Judá para tener así cierta relación con algunos, y seguramente con Eliasib, que era el sacerdote, el principal, el sumo sacerdote. Él estaba ahí. Entonces el sumo sacerdote le da un lugar importante a este amonita en los atrios del templo, en donde Dios dijo no. Octavo pecado o intento de daño está en Nehemías 6:19. Tobías envía cartas para atemorizar a Nehemías, así es como él trataba. Y ahora en este capítulo lo veremos en varias ocasiones, como él vivía dentro del templo. Sigue nuestra imagen ahí en versículo 6 de Nehemías. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Todo eso sucedió que Tobías entró y hizo ahí su cámara cuando Nehemías se fue con el rey de Persia. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey. Al cabo de días fui enviado al rey. Después de varios meses o años después de eso, él regresó. Pero mientras que él no estuvo, todo se desordenó, y es exactamente lo que estamos viendo. Ya vivían amonitas y ahora vivía amonita, exactamente Tobías, en el templo. Hay una importancia muy grande en saber delegar en personas responsables, en personas cuidadosas, y seguramente Nehemías pensó, pues quién más responsable que el sumo sacerdote llamado Eliasib. Pero vean, este hombre le dio preferencia a pues incircunciso, a idólatra, por lo que vamos a leer.
Es cierto, Dios mandó a Moisés a delegar con Jetro, con varones prudentes, y en otra ocasión el Señor llama en los apóstoles, cuando ellos están empezando su ministerio, llaman a 7 diáconos para compartir la bendición y pudieran cada uno servir en su lugar, y saber delegar es algo muy importante, mucha responsabilidad. Resolver los problemas es necesario conforme se vayan presentando, que es exactamente lo que hace Nehemías. No evade ninguno, lo ve y sobre él es lo que está haciendo Nehemías. Desgraciadamente esta persona no era de confianza, o al menos esta decisión no fue muy acertada. Y venido a Jerusalén, versículo 7, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Cuando Nehemías regresa después de su viaje a ver al rey, quedó impactado al encontrarse con el sumo sacerdote Eliasib. Había emparentado con el perverso y corrupto Tobías, amonita, y que vivía en el mismo templo. Su cámara era donde se guardaban las ofrendas, que era uno de los cuartos laterales al diezmo y otros productos. Eso lo dice en Nehemías 12. Era un lugar importante donde se podía controlar y administrar lo económico de la ciudad de Jerusalén. Y ahí estaba Tobías, justamente ahí. Desde ahí Tobías podía oponerse a la obra de Dios. Desde ahí podía él estorbar, pretendiendo ser usado por estar al servicio de Dios. Él desde ahí podía estorbar como, pues no sé, el tesorero, algo así. Estaba cerca de serlo. Nehemías vuelve a Persia después del año 4 de Persia y de Babilonia, que era una de las provincias de Persia, 432 a.C., pero poco después vuelve a Jerusalén. Y fue durante este periodo donde Malaquías también profetiza, porque todo cuadra perfectamente. Y dice versículo 8 de Nehemías: y me dolió en gran manera. Claro, Eliasib había participado activamente en la reconstrucción del muro. Fue el primero en Nehemías 3, lo cual estudiamos. Pero ahora estaba siendo inconsistente a permitir que un enemigo residiera dentro del complejo del templo. Y me dolió en gran manera. Y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Los expulsó y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí las alhajas de la casa de Dios y las ofrendas y el perfume. Este hombre era un hombre, Tobías era un hombre pagano, idólatra, y tenía ahí sus alhajas. Y hay registros de que dice que hasta ídolos tenía allá adentro en el patio, en su casa. Imagínense, poco a poco iba ensanchándose como una enfermedad, como un cáncer dentro del templo. Y lo que hace Nehemías cuando llega es lo expulsa. Es comprensible, por supuesto, el enojo de Nehemías. Con toda autoridad arroja las alhajas de Tobías, seguramente ídolos tenía, monita, y manda a purificar el recinto en donde estaba Tobías, quizás ceremonialmente, quizás hasta lo llega a fumigar por tanto incienso a los ídolos que tenía monitas de él, e hizo que todo regresara a su lugar correspondiente, en el lugar de los tesoros y de las ofrendas para Dios. Tenemos que evitar el nepotismo. No podemos solamente apoyar a alguien porque nos cae bien. No sé si el sumo sacerdote quería algún favor de Eliasib, o porque Tobías era una persona importante de los amonitas. Eliasib quería una alianza así pacífica cuando Dios le había dicho que no. Y se supone que Eliasib debía conocer la ley, ese texto con el cual leímos de que no debían de relacionarse. Imagínense, por favor, el punto está: ¿no actuamos así a veces? Con tal de darle preferencia o para que alguien no se enoje, no entre en conflicto con alguien, dejamos que esa persona pisotee a Dios en nuestra cara. No, pero es que es mi jefe. No, pero es que es mi novia. No, pero es que es mi suegro. No, pero es que es mi amigo. Y así ofendemos a Dios. Si alguien ofendiera a nuestras madres en nuestra cara, para empezar lo callaríamos, pero muchos y millones irían a los golpes con esas personas. Yo no sé pelear, y cuando en algún momento he escuchado algo así, simplemente me quito, ya no quiero saber nada y me voy. Yo sé que mi mamá no es así. Entonces yo hablé una vez con mi mamá y ella me dijo que no lo hiciera. Entonces Dios nos ayude a no caer en provocaciones así. Pero es comprensible cuando alguien se va a los golpes, cuando ofenden a su mamá, por supuesto. Aquí este hombre deja que este idólatra meta sus costumbres en la casa, en el templo, en la cámara, en el patio del Señor, para favorecer a este hombre. Cuidado. Si usted tiene algún lugar importante en la iglesia, en su trabajo, en el gobierno, tenemos que evitar el nepotismo. No podemos apoyar a alguien, sobre todo si ya nos ha hecho tanto daño. No podemos apoyarlo solamente así
viendo como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que aprender a confiar en el Señor siempre, poner nuestras actividades en la voluntad del Señor, porque si no nos van a confundir. Ponerle más interés a las cosas de Dios que a la opinión de estas personas que a lo mejor nos fingen una amistad. No, sí, yo estoy arrepentidísimo. Sí. Usted sabe cómo es esa persona. Tercer problema que Nehemías enfrenta: no abandonemos la casa de Dios. Por consiguiente, estaba abandonada la casa de Dios. Versículo 10. Entendía asimismo que las partes de los levitas no se le habían dado lo económico, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Claro, por haber metido a Tobías en el lugar cercano a la administración del templo, por consiguiente los levitas estaban en escasez. Este hombre no le repartía, no quería que adoraran a Dios, no quería que se levantara Jerusalén. ¿Y qué pasa con los levitas? Pues no recibían su ayuda material, sí, a su servicio a Dios. Entonces pues cada uno se fue a trabajar a su heredad para mantener a su familia, y por consecuencia dedicaban menos tiempo al servicio de Dios en el templo, o de plano nulo. Los levitas tuvieron que salir a ganarse la vida por sí mismos cuando Dios les había dado esta bendición de vivir ahí, y para sus familias, para sus niños, porque el ministerio pues no los mantenía. El mantenimiento insuficiente empobrece el ministerio y empobrece todo, en todo en la vida. Malaquías también habla acerca de este problema. En Malaquías 3, capítulos del 8 al 10, habla de este problema de que no se daban las ofrendas y se repartían los diezmos, lo cual tratamos hace 15 días acerca de los diezmos. Lo que hizo más doloroso es que el pueblo de Dios, unos 3 capítulos atrás, Nehemías 9 y 10, había juramentado ante Dios que nunca volvería a permitir que eso pasara. Es más, dice Nehemías 10:39, dice literalmente: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y eso es lo que habían hecho. Mientras que Tobías se enriquecía, los sacerdotes, el ministerio y la relación con Dios se empobrecía. Entonces llega Nehemías, ve esto y pues se está poniendo orden y reprende, versículo 11, y reprendía a los magistrados, así con autoridad, porque se le había ganado una autoridad que venía de haber servido, de haber comprometido. No es que solamente le había heredado, se le habían delegado, no, él había esforzado con sus manos sin ningún interés. Así es como se gana la autoridad, con el esfuerzo, con la sinceridad, con el amor al pueblo y sobre todo con el respaldo de Dios. Y reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. Nehemías no reprende a los levitas, sino a los magistrados, a los que estaban ahí, a los responsables, sobre todo, por supuesto, a Eliasib, el que había metido a Tobías. Nehemías forma un sistema de trabajo, ve el problema, reprende y pone manos a la obra para corregir. Así es como él va a actuar. Los levitas vuelven a sus ministerios. Nehemías busca a Dios mientras miraba y atendía al templo. No pierde de vista al Señor nunca. Sigue ahí versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Claro, pues no querían traerlo porque llevárselo al corrupto Nehemías, al sobornador, Tobías, este hombre Tobías que practicaba los sobornos, como ya lo había hecho anteriormente, pues no iban a traer ofrendas. Ahora que es Nehemías, ahora sí lo traen. Versículo 13. Y puse por sobrestantes de ellos a Selemías, sacerdote, a Sadoc, escriba, y de los levitas, a Pedaías, y a mano de ellos a Anam, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, tenían buen testimonio, buen comportamiento y la gente los reconocía. Y de ellos era el repartir a sus hermanos. Entonces lanza una oración, Nehemías eleva una oración a Dios: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. Acuérdate de mí, oh Dios. Nehemías no le dice a Dios: Señor, recompénsame. No. Señor, publica mis buenas obras. No. Sino fue un deseo de que Dios no se olvidara de ellos, y también buscando la ayuda de Dios. Aún así Dios lo recompensó, de manera que un libro de la Biblia se llama Nehemías. Cronológicamente este capítulo 13 es el último escrito en la Biblia. Dios hace más de lo que somos capaces de pedir. Usted solamente pedimos conforme a su voluntad, y Él hace más de nuestros más caros sueños, de nuestros más caros anhelos. Dios se ocupa de nosotros. Nehemías no quería que toda la bendición de Dios que habían recibido anteriormente quedara invalidada por la negligencia del pueblo y por meter a este corrupto ahí, y por el error del sumo sacerdote.
no dejaría él que el pueblo dejara de mirar al Señor. Y él pone las manos a la obra y los levitas regresan a su ministerio a buscar a Dios, a interceder por el pueblo. Hagamos una pausa y ahorita continuamos con la siguiente parte de este tema de Nehemías capítulo 13. No se vaya, por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gracias a Dios por el hermano Betanzos y su hija. Qué bendición es ver a un padre y una hija así alabar al Señor. Y nosotros, ¿en dónde convivimos con nuestros hijos? Esa es la pregunta. Sigo con nuestro tema. Todo se trastorna cuando me olvido de ti, Dios. Exactamente lo que estamos leyendo. Tercer problema que Nehemías busca y le encuentra una solución es no abandonemos la casa de Dios. Dice ahí, estamos en Nehemías capítulo 13, versículo 10. Entendí a sí mismo que las partes de los levitas no se les habían dado y que los levitas y los cantores hacían el servicio porque cada uno había huido a su heredad. Perdón, estoy en el punto 4, discúlpeme, es que estaba escuchando la alabanza y gracias a Dios me quedé ahí, discúlpeme. El siguiente punto es respetemos el día del Señor. Ahora sí vamos bien, ahí voy bien. Ok, gracias a Dios. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares del sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y les protesté acerca del día que vendían el mantenimiento. Ellos habían dicho que iban a respetar el día del Señor y ahora no lo estaban haciendo. Y esto es algo muy importante, por supuesto. Tenían ellos que respetar el sábado y los rituales que Dios les había dado a través de Moisés. Primero, antes de hablar del problema, hablemos de doctrina. ¿Debe la iglesia cristiana guardar el sábado? Bueno, este es un tema que nuestro pastor en el programa del 12 de junio del 2017 trató
ampliamente, aunque gracias a Dios hay muchos textos en los cuales el pastor los dijo a veces por la situación del tiempo muy rápido. Sería bueno que también, si nos ayudas en otra ocasión, hablar de ese punto. Pero esta era una orden dada a Israel de guardar el sábado. En Éxodo 20 se dice que al pueblo de Israel, antes de la ley, antes de ese momento de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, nadie había guardado el sábado. Nadie había guardado el sábado. De los del Génesis, no sé, Job, Abraham, Adán, José el patriarca, Noé, nadie había guardado el sábado hasta ese momento, aunque Dios había dicho en Génesis capítulo 2 que en el séptimo día el Señor reposa para contemplar lo que había hecho el Señor. No dice, nunca mandó la orden de guardar hasta Éxodo capítulo 20, pero al pueblo de Israel, no a nadie más, porque en el Nuevo Testamento no existe la orden a la iglesia ni a nadie de guardar el sábado, tampoco el domingo, eso no, o de abstenerse de comer algunos animales, lo cual no está en los 10 mandamientos, y se toman eso con mucha firmeza para mencionar de eso, ¿no? Sin embargo, sí dice la palabra de Dios en Colosenses 2, y aquí está el texto que quiero compartir, 2, 16 y 17. Por tanto, dice el apóstol Pablo al pueblo de Israel, a los colosenses que eran extranjeros, porque si usted conoce las cartas del apóstol Pablo, muchas, el apóstol Pablo era doctrina pura, así como Juan, el apóstol, el teólogo, y él lo que hace es querer convencer a las personas de que necesitaban a Jesús y no ser judaizados, y contra eso es principalmente contra lo que habla ahí, especialmente en Efesios, Colosenses, en Gálatas, y en el autor de Hebreos también, que probablemente es el apóstol Pablo, o quizá Apolos. Bueno, Colosenses 2, 16 y 17, discúlpeme, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos juzgue por eso. Sigue ahí el siguiente imagen, hermano. Aún en el Antiguo Testamento nadie se salvó por la ley, sino por la fe. Porque dice Habacuc capítulo 2, 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 11, el pasaje que usted seguramente conoce como el de los héroes de la fe, muestra que todos ellos fueron salvos pues por la fe, los héroes de la fe, y no por guardar la ley. Algunos vivieron antes de la ley y fueron salvos. Hebreos capítulo 2 versículos atrás, en Hebreos 10, 38 dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Eso dice la palabra de Dios. Si usted conoce, no eran libros como los tenemos ahorita, eran rollos, y no estaba dividido en capítulos y en versículos, así es que no había capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, estaba todo unido. Así es que este versículo está enlazado por supuesto con el capítulo 11, gracias a Dios. Dice Romanos 10, 4 también, porque el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo, para que conozcamos a Él y entonces Él sea el que justifica a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y le digo, con más tiempo, con más dedicación, dedicando un espacio, nuestro pastor en el programa del 12 de julio del 2017 nos habla de este tema de si la iglesia debe guardar el sábado, pero los textos son claros, especialmente en el Concilio de Jerusalén, en el cual era el momento propicio para, no se lo digo para que usted lo vea en este programa del 12 de julio del 2017. La salvación viene al aceptar a Cristo, no al tener actos. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, no en guardar la ley. Los judíos que le gritaron a Jesús, crucifícale, seguramente todos ellos, principalmente los fariseos, los Sanedrín, ellos guardaban el sábado y sin embargo mandaron a matar a Jesús. Sí, eso, el comentario, gracias, lo tomé de lo que decía nuestro pastor, gracias a Dios. Regreso a nuestro tema, pero aquí estamos en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulos 13, regresamos en la historia, en lo que estamos, antes de que suceda el Nuevo Testamento, y Nehemías sí les reprende porque para ellos, que era el pueblo judío, sí tenían que guardar el sábado. Otro de los compromisos que ellos habían prometido por escrito era cumplir las leyes con respecto al día del Señor, en Nehemías 10:31. Y claro, apenas pasaron unos años y olvidaron esa promesa y trabajaban en sábado. Versículo 16. También estaban en ella tirios, extranjeros de Tiro, que traían pescado y toda mercancía y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén.
Esto es algo delicado. No es de maravillarse, versículo 16, no es de maravillarse que hubiera una decadencia general en la fe y una corrupción de las costumbres de los judíos cuando abandonaron el santuario y profanaron el día de reposo. Ve cómo una cosa va degenerando a la otra. Al despreciar el día del reposo, ellos despreciaban a Dios. Versículo 17, ve Nehemías el problema. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué cosa mala es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre toda esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas, pues para que no entrara ningún comerciante, y ordené que no les abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no entregasen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y otra vez los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y se quedaban afuera esperando. Esperaban, no sé, quizá que tal vez alguno de sus clientes ahí dentro de Jerusalén se escapara así, escondidas y en la oscuridad para comprar sus mercancías. Ve, y ve qué cinismo, ¿no? Ahí estaban ellos esperando a ver a qué horas van a llegar, que se le había dicho: ahí a la medianoche voy a llegar, tú tranquilo, sí te voy a comprar. Y Nehemías lo ve. Entonces, versículo 21, y les protesté y les dije: ¿por qué se quedan vosotros delante del muro? Si lo hacen otra vez, los echaré mano, se los meteré a la cárcel. Y desde entonces no vinieron más en sábado. Con Nehemías no se jugaba, se tenía que honrar a Dios sí o sí. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, la oración de Nehemías, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Qué preciosa la manera de alabar y de orar a Dios. Le digo que este tema de hoy es el penúltimo, porque el último va a ser exactamente de las oraciones de Nehemías. Es lo que vamos a hablar y le vamos a dedicar solamente un tema a eso, en 15 días si Dios quiere, aunque la próxima semana nuestro pastor y yo vamos a dar otro tema. Nehemías sigue con su sistema de trabajo. Ve el problema, reprende a los que están mal y pone manos a corregir a la obra. No pierde tiempo, eso hace Nehemías. Si el peso de tener negocios terrenales es ofender a Dios, tenemos que dar un salto de fe y honrando a Dios, que su provisión nos rendirá aún más que cualquier trato personal y sin letras pequeñas con cualquier contrato. No sé si alguna vez lo has sufrido. No lo vemos, pero lo sufrimos. Quinto problema que enfrenta y le da solución Nehemías: no emparentemos con satanistas y sus costumbres. Es delicado. Dios dice no. Versículo 23 y 24. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Asdod son los filisteos. De Asdod, amonitas y moabitas. Otra vez los amonitas y los moabitas. Y sus hijos, la mitad hablaba Asdod, hablaba idioma filisteo, conforme a la lengua de cada pueblo de sus madres, que no sabían hablar judaico. Imagínense. Si ya desde ahí el idioma era filisteo, era extranjero, imagínense las costumbres que había en casa. Si ya desde ahí se perdía el idioma hebreo, imagínense. Por supuesto, los filisteos tenían sus dioses, Dagón, por sobre todo. Ellos eran un país mercantil en cuanto al movimiento en las aguas, comercial. Así era como ellos se movían. Por eso tenían un dios así, mitad pez, mitad hombre, como una sirena, un tritón, no sé qué era así. Ese era su dios Dagón. Bueno, de nuevo habían prometido, repito, acababan de hacer una promesa. En Nehemías 10 habían hecho una promesa por escrito que no permitirían los matrimonios mixtos con los paganos, y lo estaban haciendo. Si cada padre es infiel a Dios, es impío ante Dios, sus hijos seguirán su ejemplo. Desgraciadamente sí. Esta es una razón fuerte por la cual los cristianos no debemos de unirnos con personas que pisoteen la palabra de Dios, que lo ofenden flagrantemente. Debe darse a los niños un cuidado especial y dedicado desde el principio, cosa que las mujeres de Asdod, de estas filisteas, de Amón y de Moab, no hacían. De manera que de plano ni judío ni el idioma hebreo hablaban, ni en sus lenguas ni en sus corazones estaba la historia hebrea. Amón y Moab eran naciones que nacieron en una relación incestuosa de Lot con sus dos hijas. Por eso puse la imagen ahí. Pusimos, Nehemías parecía que seguiría con la misma línea de trabajo, pues ve el problema, reprende, pero esta vez
sería algo muy diferente, los trataría de manera seria. Recuerde que Nehemías es un varón de Dios que ama al pueblo de Israel, que ama por sobre el pueblo de Israel, ama a Dios. Y dice, y reñí con ellos y los maldije, versículo 25, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Escuche lo que está diciendo, le arranqué los cabellos y los juramenté diciendo, no daréis vuestros hijos a sus hijas y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Imagínense a Nehemías, este gran varón de Dios, actuando así. Quizás esa maldición tenía que ver con que Dios los castigara si seguían así. El hecho de arrancarle los cabellos bien podría referirse a los de la barba, ¿sí? Nos parece un acto ofensivo e inapropiado. Nehemías está mal. ¿Cómo se atrevió Nehemías a esto? Pero es que él estaba muy preocupado de que el castigo de Dios no volviera a caer sobre el pueblo de Israel, y él amaba más a Dios que a los hombres. Él sabía que el Señor no toleraría tal transgresión, y por eso dice, no podemos hacer esto. Ya sufrimos la esclavitud, ya vieron ustedes el desastre de cómo estaba esta ciudad apenas unos años atrás, los muros, cómo nos querían atacar, y volvemos a lo mismo. No, vamos a ir de nuevo a la destrucción, no podemos seguir así. Sigue Nehemías diciéndoles así, mientras los está no exhortando, sino reprendiendo con furia, celo del Señor. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había amado en pasado, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Les recordó el pecado de Salomón. En 1 de Reyes 11, 1 al 8, se menciona el pecado de él. Llegó a tener 1000 mujeres. Todo esto era un acto de infidelidad a Dios, que él empieza a hacer templos a sus dioses, a los dioses de sus mujeres. Terrible. Todo esto era un acto de infidelidad a Dios. Nehemías usa esas amenazas para buscar la obediencia. Versículo 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Él dice, no podemos seguir así. Tenemos que cumplir lo que prometimos. Tenemos que honrar a Dios. No podemos ver de nuevo a nuestros hijos encadenados. No podemos vivir así. No podemos regresar a lo mismo. No puede ser que creamos que haciendo lo mismo 2 veces vamos a tener un resultado diferente. No se puede, no se puede. Tenemos que honrar a Dios. Es el camino de bendición. Y finalmente, le da solución al último problema que se presenta ahí. Versículo 28. Y, ese y es y enseguida. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat Horonit. Y lo ahuyenté por tanto de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Oiga, si Tobías era enemigo, era alguien que había hecho mucho daño al pueblo de Israel, Sanbalat era el peor. Pues el familiar, el hijo, el nieto el nieto del sumo sacerdote estaba emparentado con este hombre Sanbalat. Eliasib había bajado la guardia, permitiendo que uno de sus nietos se casara con su hija, con una hija de Sanbalat, principal enemigo de Nehemías, que quería matar a Nehemías. Y ya había metido a Tobías. Imagínense el daño que estaba haciendo. Imagínense qué estaba haciendo Eliasib. Sanbalat era probablemente el gobernador de Samaria, y se había opuesto tenazmente contra la obra de Nehemías. Su plan era afectar el sacerdocio de esta manera levita y dañar y destruir la obra de Dios, con Tobías ahí donde estaban cerca de las ofrendas y la administración económica del pueblo. ¡Qué astutos!, ¿no? ¿Ve cómo todo se desordena cuando nos olvidamos de Dios? Ese es nuestro tema. Pero Nehemías, que había arrojado las cosas de Tobías a la calle, y yo creo que hasta Tobías mismos lo sacaron a la calle, ahuyenta al marido culpable y ora a Dios para que él se haga cargo. Los matrimonios mixtos contaminan el sacerdocio, contaminan las cosas del Señor. Por eso dice, acuérdate de mí, Dios mío. Pero ahora dice, acuérdate de ellos. Señor, convéncelos de su pecado y conviértelos. Pon en sus mentes lo que deben de hacer. Repréndelos de ser necesario para que hagan las cosas bien y no lleven desgracia a su familia, Señor. Convéncelos de su pecado. Esa es una oración que a veces tenemos que hacer con algunas personas que antes caminaban con Dios y de repente ya no quieren nada con el Señor, y poco a poco se van enfriando. No han negado de Dios, aunque otros sí pisotean la palabra de Dios, pero la mayoría no niega de Dios, solamente se aleja del Señor, se va enfriando y el diablo va ganando terreno. Es que el Señor los convenza de su pecado.
antes de que venga la destrucción sobre ellos, sobre sus familias, y sufran lejos del Señor y lejos de la bendición, y regresen a Dios con el corazón destrozado, con escombros de una vida que Dios quería bendecir. Arrepintámonos antes de que eso pase. Lo reprende, lo ahuyenta de mí, dice Nehemías, versículo 30. Limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra. Obviamente este nieto ya no podía ser sacerdote. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Este problema, al igual que los anteriores que se registra en este capítulo, exigían purificación ceremonial. Entonces, una vez hecha la reprensión, Nehemías sigue con su sistema de trabajo. Vio el problema, lo reprende y pone manos a la obra en corregir. Nehemías tenía el don de poner a todos a trabajar con el ejemplo. Entonces termina el libro con esta frase: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina el libro de Nehemías. Y es probablemente el último escrito, cronológicamente hablando, del Antiguo Testamento. Esta frase solo se puede decir de alguien que sabe que está alejado del mal, que ha seguido a Dios, que está trabajando duro en su obra, que en su trabajo, en su taller, en donde sea que esté, sabe que ha honrado a Dios con fidelidad. Entonces sabe y descansa en la certeza de que Dios lo va a bendecir. Los mejores servicios para Dios no reciben aplausos humanos. Quizá hasta nos lleguen a despreciar, como a Nehemías, y a aborrecer y atacar. Si usted sirve a Dios, sí, eso va a pasar. No sea popular, pero tenga la certeza que Dios lo va a recompensar. Jamás lo dude. Brevemente le digo unos puntos finales acerca de Nehemías. 5 cosas quiero remarcar, solamente las menciono. La importancia de la protección de Dios. Sin Dios el muro se destruye, la casa se derrumba, dice el salmista, Salmo 127. 2, grandes bendiciones de Dios hay en las manos unidas. Cuando trabajan así, Dios bendice a toda aquella persona que quiera ponerse en su obra. Siempre hay lugar para alguien que quiera servir a Dios. Siempre hay lugar en las cosas del Señor. 3, la necesidad de que el pueblo de Dios obedezca a su palabra. Así es, no tan solamente por juramento, por escrito, sino de corazón, sinceramente, aunque nadie me vea. Si mi papá no está, yo debo de honrar a Dios porque yo amo a Dios. Con Dios es una relación personal. Nehemías se va a unos años y cuando regresa todo está trastornado. No, tenemos que obedecer a Dios. 4, evitemos el pecado que provoca la negligencia por contemporizar con el mundo o por una desobediencia a Dios así cínica. Debemos evitar eso. Cuidado, eso es lo que pasó en este capítulo. Y sobre todo la importancia de la oración, lo cual será el tema de 15 días de las oraciones de Nehemías, porque esa era su costumbre. Finalmente, último pasaje. Todo se trastorna si nos olvidamos de Dios, pero la vida tiene sentido al seguir a Jesús. Esa es la verdad. Termino con esta historia, con esto que dice Lucas capítulo 23, 39 al 42. Un hombre durante su vida no quiso nada con Dios. Había pecado de manera tan terrible que mereció una de las muertes más sanguinarias, más humillantes, que era la cruz. Y él le dice así, usted conoce esta historia. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces se olvida del otro ladrón en la cruz, y este ladrón que está reconociendo le habla a Jesús y le dice: acuérdate de mí. Eso es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, Señor. Así es como termina Nehemías, con esta frase: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dios sabe en dónde está usted, sabe lo que está sufriendo. Dios sabe lo que hay en su corazón, lo cual a nadie le ha dicho. Dios lo conoce. Y lo mejor es que Dios tiene la solución y tiene las manos extendidas para usted, porque es el tiempo de gracia, es el tiempo aceptable para buscar a Cristo Jesús y encontrar su bendición, su paz y la vida eterna. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Queremos saludar y agradecer a las personas que nos siguieron. Y quiero mencionarlos por nombre, por favor. Guillermo Alejandro, Katy Rodríguez, Tani Marín, Fabián Santiago Sánchez, Rosy Gutiérrez, Laura Flores, Taide Quevedo, Tirsa Daza, María Karen Ramírez, Francisco Santos, Rosy Martínez, Lixiomara Castillo y Candelaria Putrón. Muchas gracias por habernos acompañado y agradezco el número que son ustedes, algunas personas que nos acompañan en los siguientes programas, hermano Obed, gracias a Dios, y nos permite el Señor refugiarnos en su palabra. Acompáñanos por favor en la siguiente oración pensando en el tema que acabamos de tratar. Padre, primero alabamos tu nombre, Señor, te reconocemos como nuestro Dios. Sabemos, amado Padre, que tú deseas bien para nosotros, Señor. Tus pensamientos son de paz y no de mal. Y, amado Padre, ayúdanos por favor a seguirte, a alinear nuestros pensamientos a ti, porque tú eres sabio. Señor, es verdad, nuestra vida se trastorna, Señor, si nos olvidamos de ti. Cuando hacemos nuestros planes alejados a tu voluntad, no consultándote en oración, ni buscándote en tu palabra, Señor, tomamos decisiones en las cuales terminamos confundidos, arrepentidos, o sufriendo, Señor, después, no mucho tiempo después, Señor. Sin embargo, en ti la bendición está en que, pues, como dice tu palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Permítenos, amado Padre, perdónanos si hemos extendido la mano a algo que no debimos, tomamos alguna decisión fuera de ti, por eso ahorita estamos mal, Señor, no sé. O ayúdanos por favor a evitarlo si es necesario, amado Padre, a no extender, Señor, nuestras manos a lo prohibido, Señor, nuestros pensamientos, ni echar raíces en donde
No estás tú, Señor. Si no estás tú, amado Padre, no queremos nada, Señor, en ese lugar. No debemos de querer nada. Por eso, Señor, pedimos tu ayuda, amado Padre, a honrarte donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a guiar a nuestra familia para que también te busque, te ame, Señor. Vea las bendiciones que hay. Así como a veces podemos orar por ellos cuando están en problemas, Señor, podamos también atenderlos, Señor, de manera constante, Señor, y ellos te sigan, no solamente, no como un rescatista nada más, no como un auxilio, Señor, sino como el Dios que eres, que mereces respeto, Señor, el cual estás vivo y quieres vivir, Señor, constantemente, Señor, como dice el Salmo con el cual iniciamos, buscándote todo el día, Señor. Permítenos, por favor, Señor, refugiarnos en ti. Tú eres bueno, Señor, descansamos en tus promesas. Gracias, Señor, por esta historia de Nehemías. Gracias por las personas que nos acompañan en Cristo Jesús y nos acompañarán en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bien, queremos decirle que tenemos la bendición. Los martes tenemos culto a las 7 de la noche. Gracias a Dios, culto de oración. Exactamente hacemos esto. Oramos por usted de manera personal, si usted gusta. Queremos orar por usted aquí en Coatzacoalcos, en llave 1002. Estamos ahí los jueves a las 7 de la noche por la salud, por el trabajo, por la situación familiar, por lo que usted diga. Con mucho gusto oramos por usted. Los jueves, gracias a Dios, estamos igualmente, estamos a las 7 de la noche, ahí sí hay predicación. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical, nos repartimos por edades para darle a cada edad una lección de acuerdo a su edad, y el grupo de los más grandes los tiene nuestro pastor, gracias a Dios. Y en la tarde el culto general, en donde ahí sí hay sermón y predica nuestro pastor, y también lo transmitimos por Facebook, gracias a Dios. Los martes tenemos la misión en Pajapan, gracias a Dios. Estamos atrás de la escuela Donato Padua, ahí estamos, gracias a Dios, los martes a las 5. Los miércoles, gracias a Dios, estamos en la colonia petrolera de Minatitlán. En Minatitlán estamos a las 6:30, estamos ahí, gracias a Dios, por este horario estamos a esa hora. A las 6:30 estamos en la colonia 5, que hay en la calle 23. Los jueves estamos en Nachital, estamos en Revolución 3, frente al ADO, estamos ahí, gracias a Dios, los jueves en Nachital. Y los viernes, gracias a Dios, tenemos la bendición de estar en Acayucan a las 7 de la noche en Javier Mina 606. Gracias a Dios, estamos ahí los viernes, gracias a Dios. Los sábados tenemos la bendición, la columna Aguas de Reposo, está en el diario del Istmo, en la sección de sociales, Aguas de Reposo, gracias a Dios, el ministerio de nuestro pastor. Igualmente en el programa de radio, gracias a Dios, estamos en FM 101.7 a las 7 de la mañana, estamos ahí, gracias a Dios. Y en Radio Vida, ¿qué estación? 96.7, gracias a Dios, también está ahí a las 2, ¿verdad? A las 2 de la tarde, gracias a Dios, también está transmitiendo ahí, también nuestro pastor, está transmitiendo ahí el ministerio de Al Abrigo del Altísimo, al igual que a las 7 de la mañana en la estación de 101.7. Gracias a Dios. Queremos invitarlo a nuestra casa, por favor, para que juntos nos conozcamos y busquemos a Dios. Estamos agradeciendo al Señor por llegar a este programa número 265, por la bendición del Señor. Agradecidos estamos con Él. Gracias a Dios. Le mandamos saludos de nuestro pastor, mi papá, el hermano José Luis, que pues nunca sale, pero está allí en los controles. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermano, de mucha bendición a usted. Bendiga a su familia, bendiga a este canal Imagen y Política, que haya siempre paz y el Señor le provea en cualquier necesidad, hermano. Estamos orando por usted. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Ha sido de mucho aliento. Sus palabras han sido, en verdad, su asistencia, que nos acompañen, ha sido de gran bendición. Ponemos nuestra confianza en el Señor y gracias a Dios por sus vidas. Queremos despedirnos con el texto con el cual iniciamos el sermón, que es el Salmo 25, 4 y 6, que dice así: el rey David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Qué precioso. Que el Señor lo bendiga. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Aférrese a Jesucristo, búsquelo por fe y encontrará su paz. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Dar gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Hosana, bendecido es la
roca de mi salvación es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. La gloria al Señor, pues Él merece todo. La gloria al Señor, pues Él merece todo. Bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Gloria al Señor, gloria al Señor, pues Él merece todo. Gloria al Señor, gloria al Señor, pues Él merece todo. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación es exaltado. 911, ¿dónde es su emergencia?